Los adolescentes se me quedan, por favor, en esta, ¿Sí? en esta mañana, pues quiero que ustedes se queden porque quiero animarles Esa es la menor, no queda ahí, está feo. con la palabra del Señor. Suena raro. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en dos libros de la Biblia diferentes. Vamos a leer en Proverbios y en Primera de Reyes. Proverbios capítulo 16, versículo 3. Y Primera de Reyes capítulo 10, versículo 1 al 9 y después del 23 al 25. Allí vamos a estar leyendo la palabra del Señor. En Proverbios vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Por eso a lo mejor vamos a hablarla diferente, ¿verdad? La que usted a lo mejor tiene allí, que es Reina Valera. Y leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice de la siguiente manera, Proverbio 16, 3. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Primera de Reyes 10, 1 al 9, dice de la siguiente manera. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarles con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía, y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Versículo 23. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón, y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Amén. Hoy quiero hablarle bajo el tema colocando nuestros logros en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque eres un Dios bueno y maravilloso. Gracias porque tú estás en este lugar. Gracias porque tú te paseas en medio nuestro. Oh Señor, te pido que seas tú, Dios, hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones conforme a la necesidad. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y vemos que el sabio Salomón dice aquí en Proverbios, pon todo lo que hagas en mano del Señor y tus planes tendrán éxito. Quiere decir que el sabio Salomón conocía muy bien lo que él había alcanzado delante de Dios. Había alcanzado sabiduría,
porque él le pidió al Señor sabiduría. Qué bueno es pedirle al Señor sabiduría. Por eso es que tenemos que, hermano, entender que todas las cosas provienen de Dios. Ahora, ¿qué es un logro? Un logro es el resultado satisfactorio de un esfuerzo, acción o meta cumplida, representando éxito y superación. Ejemplo de ellos son, ¿verdad?, las carreras profesionales, académicas o personales que nos proponemos hacer y que lo logramos con la ayuda del Señor. Entonces, es importante cuando entendemos la importancia de estudiar formalmente para ocupar muchas veces posiciones en buenas empresas, pero también para hacer buenos emprendimientos que nos van a ayudar. Y eso va a beneficiar nuestra economía familiar, pero también va a ser de bendición para el desarrollo de la nación, del país. Y eso es lo que nosotros queremos instar hoy. Y hoy quiero felicitar a todos los jóvenes y hermanos que culminaron una carrera académica el año pasado y este año. Y se esforzaron, ¿verdad? Porque sacar una carrera universitaria no es fácil. Eso conlleva a muchos sacrificios. ¿Ven? También hay otros que pasaron de nivel. A lo mejor estaban en bachillerato y ya están en las aulas universitarias. Y así sucesivamente. Y las condiciones actuales a veces nos desaniman, porque el mercado laboral a veces lo vemos como un poco pesado, ¿verdad?, para entrar algunos a las empresas. Otros ven que el pago no es el que ellos desean o el que realmente yo creo que sería como lo ideal, ¿verdad?, que fueran bien pagos. Muchas veces no hay. Pero hoy quiero decirte delante del Señor que si tú pones tus logros y tus metas delante en las manos del Señor, Él te va a sorprender y vas a tener gran éxito. Amén. En las manos del Señor. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Gloria a Dios. El Señor te va a sorprender. Veamos las puertas que se abren cuando nosotros nos esforzamos por lograr, ¿verdad?, una carrera universitaria, un emprendimiento, etcétera. Tus logros académicos o de emprendimiento te abren las puertas de relaciones con personas importantes. La palabra del Señor nos habla, ¿verdad?, de muchas personas en la antigüedad que fueron personas importantes. En Reyes se habla de una mujer que ayudó a Eliseo y era una mujer importante. También vemos a muchos reyes destacados, se destacaron. Y uno de ellos fue el rey Salomón. Se destacó porque era un hombre que no le pidió a Dios tener mucho dinero ni mucha fama, sino que le pidió sabiduría y se humilló delante de Dios. Y Dios no solamente le dio sabiduría, sino que también le dio riquezas y fama. Porque cuando viene la sabiduría, viene también lo demás. Amén. Por eso es que la palabra del Señor nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero a veces nos enfocamos más en las añadiduras que en la bendición de Dios, que es lo primero. Por eso les felicito, porque usted está hoy acá, porque está poniendo en primer lugar a Dios. Amén. Y ha venido a escuchar la palabra del Señor. Dice que la reina de Saba vino a escuchar y a verificar lo que se decía de Salomón. Ella escuchó su fama en la tierra de Saba. El reino de Saba, según los estudiosos, quedaba donde hoy está la República de Yemen o Etiopía. O sea que entre Etiopía y Yemen, por allí, en esas regiones, había un reino muy importante que era el de Saba. Y ella en aquel lugar escuchó la fama de Salomón. El Señor Jesucristo, Él lo dijo
en una oportunidad, dijo que la reina de Saba vino de los confines del mundo a escuchar la sabiduría de Salomón. Y el Señor Jesucristo decía, más que Salomón en este lugar. Porque el Señor, ¿verdad?, era más sabio que Salomón, porque era el Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Pero la gente no quería obedecer a Dios, no quería venir a escucharle a Él. En cambio, la reina de Saba dice que oyó la fama de Salomón y vino. El 10, Primera de Reyes 10:1 dice, oyendo la reina de Saba la fama de que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Ella no se quedó solamente pensando que sí, era un rey y bueno, era sabio. Ella vino a verificar, ¿verdad? Vamos a ver si es verdad eso que me dice. Y lo probó con preguntas difíciles. No lo sabemos, la Biblia no lo relata. Pero lo que dice la Biblia es que todo lo que le preguntó, él se lo respondió. O sea que Dios no deja avergonzado a sus hijos. Amén. Dios los bendice. La sabiduría que viene de Dios, dice la Biblia, que es una sabiduría buena. Amén. Es de bendición. Y dice la Biblia que el que no tiene sabiduría, pídala a Dios, que le da a todos abundantemente y sin reproche. Dios es un Dios maravilloso. Entonces vino a probarlo y dice que Salomón era un hombre muy sabio. Era el hombre más sabio, que no se había levantado uno como él, ni se levantaría otro como él, dice la Biblia. Primera de Reyes 4, 32 al 34. Mire todo, ahorita se ganan premios que se conocen como premios Nobel. Solamente porque hacen el estudio de algo. Pero Salomón no solo sabía de algo, sabía de todo. ¿Verdad? Sabía más que un pescado frito, dice la gente. Sabía de todo. Primera de Reyes 4, 32 al 34 dice, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Mire todo lo que estudiaba este hombre, ¿verdad? Toda esa ciencia. Y para oír la sabiduría que es de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra. Todos venían a donde Salomón, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Qué importante, mis amados hermanos, es cuando usted pone lo que Dios le da en las manos de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado. Esa sabiduría que Dios le dio a Salomón permitió que el reino de Israel se conociera, pero también para que se conociera que había un Dios, que era el que le había dado la sabiduría a Salomón. Y entonces él honraba a Dios por medio de esa sabiduría, porque todos los que venían veían la bendición de Dios. Es muy importante decir, mis amados hermanos, que todo lo que Dios te da, todo lo que logres en la vida, te lo ha dado el Señor. Y si tú lo pones en las manos del Señor, Dios te va a bendecir en una manera maravillosa. La historia cuenta que en los años, en el siglo 1770, por ahí 78, hubo un joven llamado John Wesley o Juan Wesley. Este hombre era un clérigo, había estudiado, se había preparado y Dios lo llamó como predicador de la palabra del Señor. Era un hombre, mis amados hermanos, que a través de él Dios envió un avivamiento muy importante, uno de los primeros avivamientos del protestantismo en aquellos años.
Y este hombre, mis amados hermanos, dice que levantó con la educación a Inglaterra, enseñándoles a leer y a escribir. Acompañó la predicación con la lectura y la gente recién convertida se educaba. Era un maestro, educaba a las personas. Él simplificó 50 libros para el uso popular. En aquel entonces era muy difícil que una persona normal pudiera acceder a estos libros. Él los simplificó y hasta escribió un libro sencillo sobre medicina, sin ser médico. Pero fue un hombre que se dejó usar por el Señor. Porque cada vez que hay un avivamiento, ese avivamiento no solamente es un avivamiento espiritual que impacta la vida y el espíritu del hombre, sino que también abarca hasta la sociedad y hace cambios profundos en la sociedad. Y eso pasó, hermanos, porque la iglesia del Señor debe prepararse. Este hombre se preparó y fue de gran impacto en su tiempo. Así que si tú también te preparas, vas a ser muy útil en la mano del Señor. En segundo lugar, tus logros académicos abren la puerta del evangelismo. Las puertas del evangelismo. Porque allí tú vas a poder predicarle a muchas personas que a lo mejor sin entrar en esa rama lo pudieras hacer. Antes era difícil llegarle a un profesional, a un médico. Era difícil llegarle a una persona a un nivel importante, porque se enseñaba en las iglesias que no era necesario prepararse. ¿Me entiende? Pero ahora no, porque el Señor nos ha dicho, hermanos, que tenemos que tomar esos lugares. Por eso Dios preparó a Daniel. Y Daniel fue un hombre preparado que tenía también sabiduría de Dios. Y llegó a ser un hombre importante, aunque era un hombre que había salido de Israel y había sido llevado al exilio. Allí Dios lo bendijo de una manera especial. Y fue de gran bendición. Así el Señor te va a bendecir, Dios te va a abrir puertas. ¿Y qué pasó? Que él comenzó a darle la gloria a Dios. Todos reconocían que aquel hombre era un hombre de Dios, era un profeta de Dios. Y Dios lo bendijo grandemente allí, aun cuando estaba en una nación pagana. Pero él, con su testimonio, pudo honrar al Señor. Entonces reconocerán que de Dios viene ese triunfo. Allí donde leímos el versículo 1 dice, oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. Él no había alcanzado esa fama por él, por sus méritos. No, él le había dicho a la gente, esta sabiduría viene de Dios. Dios me la dio. Y por eso fue impactante. Por eso fue impactada aquella reina. Porque esa sabiduría era por el nombre de Jehová. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 9 dice, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Cuando el Señor te pone en algún lugar, no es para que tú te creas que eres una persona intocable. No es para que tu ego crezca. Es para que el nombre de Jehová sea glorificado. Y él le dijo, tú estás puesto allí para que hagas derecho y justicia. Qué lástima, hermanos, cómo vemos hoy la sociedad tan degradada. Cómo los valores se pierden aún en las personas que uno piensa, ¿verdad?, que son estudiadas. Personas, ¿verdad?, que deberían tener un nivel alto de decencia. Pero nos damos cuenta, hermanos, que engrosan las listas de la corrupción. Personas
con grandes títulos universitarios, pero que no conocen, hermano, al Señor, y por lo tanto su vida la toma el enemigo y no le dan la gloria a Dios. Y entonces comienzan a hacer cosas inaceptables. Y por eso se hunden los gobiernos, por eso se hunden las naciones, por personas, hermanos, que no tienen la moral para poder estar en esos cargos. Bendito sea la gloria del Señor. Dios necesita más gente preparada, pero gente también íntegra y con el temor de Dios. Qué bendición que a través del estudio ustedes pueden llevar a otros compañeros al Señor, hablarles, no solamente a los compañeros, a los profesores. Hoy en día las universidades están llenas de personas, hermanos, que son ateas, personas que no tienen ningún tipo de conocimiento de Dios. Pero cuando llega una luz en ese lugar, Dios no te lleva ahí para que tú te calles. Dios no te lleva a esos lugares para que seas otro más del montón. No, Dios te lleva a esos lugares para que tú, mi amado hermano, puedas ser luz en medio de las tinieblas. Para que tú hables del Señor y para que tú le digas a ellos, el Señor es mi ayudador. Aleluya. Qué importante, mis amados hermanos, es que cuando ellos vean que tú triunfas, ellos van a decir, oye, pero ¿por qué? Porque yo veo que él siempre, a pesar de que somos iguales, ¿por qué le va tan bien? Porque la bendición de Dios está sobre ti. Amén. Y cada vez que triunfas más, cada vez que triunfas más personas estarán dispuestas a escucharte. Y cada vez que fracasas, menos personas estarán dispuestas a escucharte. Por eso es que es importante, mis amados hermanos, que nosotros podamos seguir adelante siempre. La Biblia dice que tenemos que ser personas no de doble ánimo, sino personas constantes, que se sacrifican por hacer las cosas, porque eso agrada a Dios. Eso agrada a Dios. No te contagies con los demás. Los demás van a comenzar a decirte cosas para que te desanimes. Algunos a lo mejor te están llamando de otros países. Vente para acá, deja esos estudios a media allí. No, prepárate, yo no te estoy diciendo que no te vayas. Si se te abren puertas en otros lugares. Pero vete preparado. Vete con un título universitario. Vete como una persona que va a ser de bendición en otro lugar. No que cuando llegues allá te deporten porque eres una persona que no está aportando nada a aquella nación. No, sé de ejemplo. Bendito sea el Señor. Qué bendición, mis amados hermanos, es que podamos entender que cada vez que se nos abren esas puertas de bendición a nuestras vidas, nosotros podamos poner algo de ese esfuerzo, de eso que Dios nos ha dado para bendecir a otros. Yo creo que eso es lo más hermoso, ¿verdad? Que nosotros como seres humanos podamos hacer. Que otras personas se beneficien de esa labor. Porque Dios te ha preparado. Porque tú dirías, bueno, es mi esfuerzo. Yo me quemé las pestañas para poder tener este título. No es así. Está bien, hubo un sacrificio, te quemaste las pestañas, pero el que te dio la sabiduría y la inteligencia fue el Señor. El que te dio la fuerza para seguir fue el Señor. El que te dio la provisión fue el Señor. No fueron tus méritos, son los méritos de Dios. Aleluya. Por eso debemos poner todo eso en las manos del Señor. No te quedes con eso. Tus logros académicos y de emprendimiento abren la puerta al desarrollo y progreso del país. Qué hermoso, hermano, es poder contribuir, aunque sea con algo, al bienestar de tu nación. Yo recuerdo que estuve trabajando por muchos años
trabajé 30 años en una industria que era la principal fuente de ingresos a la nación. Y recuerdo que cuando había momentos en los que yo tenía que estar allí para hacer funcionar aquel engranaje, para que se produjeran los productos que después iban a traer riquezas a nuestra nación. Y cuando yo podía aportar de mi conocimiento para que aquello se hiciera posible, hermano, eso me llenaba de una satisfacción tan grande. No era porque yo iba a tener un reconocimiento, porque muchas veces no lo teníamos. No era porque iba a recibir un mayor beneficio, no. Pero yo sabía que eso estaba bendiciendo a mi nación. Eso estaba bendiciendo a mi país. Y qué importante es que donde Dios te ponga, tú entiendas que aquello que Dios te ha permitido es para bendición de otros. No solamente para ti, porque yo sé que hay bendición en el trabajo. Porque Dios te ha permitido eso para que también tengas ingresos para tu familia, para ti, bueno. Pero no es eso solamente, es porque cuando tú bendices a otros, ahí esa es la mayor bendición que hay. Entonces tus logros académicos y de emprendimiento te abren las puertas para el desarrollo y progreso del país. Tu conocimiento bendecirá a mucha gente. Progresarás tú, tu iglesia y tu nación. Eres más útil cuando estás más capacitado. Salomón llevó su nación a tener el mayor desarrollo y alcance internacional. ¿Usted sabía que la edad de oro de la nación de Israel fue en el tiempo de Salomón? Era tanto el esplendor que Dios le dio a esa tierra que la gente, las demás naciones envidiaban a Israel. Envidiaban a Israel. Tenía los mayores, como se dice, riqueza, las mayores riquezas. En los tiempos de Salomón, la plata era considerada como piedra, porque había tanto oro que llegaba a aquella nación que la plata era insignificante. Imagínese usted. ¿Y por qué fue eso? Porque Dios le dio sabiduría para hacer cosas. Ellos hacían muchas cosas y todavía, usted sabía que el pueblo de Israel es una de las naciones que tiene más científicos con premios Nobel en el mundo. El 60% de los premios Nobel son de ellos. Las riquezas que más hay son de ellos. ¿Por qué? Hermano, porque la bendición de Dios está sobre esa nación. Y aun cuando está ahorita en guerra, y aun cuando vengan tantas cosas contra esa nación, el Señor lo ha dicho, que la va a bendecir. ¿Verdad? La va a bendecir. ¿Pero por qué, hermano? Porque es promesa de Dios. Pero así como el Señor tiene a la nación, también tiene a la iglesia. Y la iglesia también es bendecida porque Dios también tiene esas promesas para ella. Así que nos apropiamos también de eso. Por eso es que cuando usted es cristiano evangélico, usted es un hombre de fe y de confianza en Dios. Y aunque vea todas las situaciones y vea para allá y vea para aquel lado y vea todo sombrío, todo gris, como que no hay oportunidades, usted tiene la fe. Y usted dice, en algún momento se abrirán las puertas. Pero usted sabe lo triste que se abran las puertas y usted no esté preparado. Cuando se abran las puertas, usted debe ser el primero que esté allí. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque está preparado para tomar aquello para la gloria del Señor. Usted sabe que hace algunos años atrás estaba en una actividad, creo que era un ayuno de primicia. Y mi petición era orar
para que la iglesia tomara los medios de comunicación social, las redes, las radios, las televisoras. Y cuando yo voy a orar, el Señor pone en mi corazón y le dije: Señor, levanta jóvenes, levanta hermanos en las iglesias que estudien comunicación social, que se preparen en esas áreas, que sean ingenieros de sonido, ingenieros de comunicación, en la parte audiovisual, que sean personas que estén preparados para que cuando se abran esas puertas para la iglesia podamos tomarla. Porque imagínese usted que se abran las puertas, pero entonces, ¿a quiénes vamos a poner? ¿Vamos a poner a la gente que no es de Dios haciendo las cosas? No, debe ser la iglesia. Entonces muchas veces el Señor no nos da las cosas, no es porque no quiere, es porque no estamos preparados. No estamos preparados para tomarlo. Pero si usted le dice: Señor, prepárame, yo estoy acá, yo quiero hacer las cosas para Dios, yo quiero adorarte a ti, yo quiero bendecir tu nombre en todas las áreas que tú me pongas, el Señor va a comenzar a abrir puertas, hermanos. Y el Señor nos va a entregar, hermanos, eso para la gloria del Señor. Hermano, y vi la respuesta del Señor. Comenzaron los muchachos a entusiasmarse por esas ramas que antes no había. Una de ellas fueron mi hija y mi sobrina. Ellas estaban pensando en otras carreras. Hasta una había comenzado otra carrera. Yo les dije: ora al Señor, ora. Cuando nos vienen a pedir consejos pastorales porque no saben qué carrera escoger, nosotros les decimos: ora al Señor. El Señor te va a dar la carrera que realmente tú necesitas desarrollar. Porque Él es el que conoce el futuro, hermano. Porque a veces tomamos carrera y a veces nunca lo ejercemos. Porque no es lo que Dios quiere para nosotros. Pero cuando usted pone eso en las manos del Señor y dice: Señor, ábreme puertas. Yo no sé qué voy a estudiar, pero dime tú. El Señor te va a direccionar a donde es. Hermano, y comenzaron estas muchachas a estudiar. Otros muchachos de acá de la iglesia, hermano. Y hemos visto la gloria del Señor. ¿Cuántas personas, familias enteras, han llegado a la iglesia por medio de las redes sociales? Porque han visto allí en internet: mira, hay una iglesia allí, ven, les gusta y vienen para acá, para la iglesia, y Dios hace la obra. Hermano, Dios está haciendo cosas extraordinarias y quiere hacer aún más con nosotros. Pero animémonos, vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a poner nuestra profesión en las manos del Señor. Dios quiere usarnos, amén, para la honra y gloria de Él. Gloria a Dios. Mire, Moisés y el apóstol Pablo produjeron un impacto más grande que todos los otros escritores de la Biblia. Y se nota en qué, en la cantidad de libros que escribieron. Porque ellos eran estadistas, eran hombres muy preparados. Moisés había estudiado en la mejor universidad de Egipto. Era el hijo ¿de quién? De la hija de Faraón. Y Dios lo llevó al palacio. ¿Por qué Dios lo llevó al palacio? Hermano, para que se preparara. Porque él sabía que de otra manera no le iba a ser muy útil. Y tuvo 40 años, hermano, allí preparándose ese hombre. 40 años. ¿Cuántos años duró Pablo? No sabemos. Pero dice que estudió bajo los pies de Gamaliel. Estaba allí preparándose. Cuando el Señor lo llama, hermano, Dios comenzó a usarlo de una forma extraordinaria. Amén. Pero a mí me gusta lo que dice Hebreos 11, 24 al 26. Mire lo que dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuántos tienen puesta la mirada en el galardón? Él rehusó
A pesar de que le ofrecían muchas cosas. ¿Cuántas cosas a veces no le ofrecen? No te ofrecen a ti. ¿Cuántas cosas a veces no nos ofrece el mundo para que abandonemos las cosas de Dios? Y por esas cosas temporales vamos a dejar de servir a Dios. Por ganarte un poquito más, vas a dejar de venir a la iglesia y honrar a Dios. No debe ser, hermano. Tenemos que hacer como Moisés. Él no puso su mirada en las cosas temporales. Dice que escogió antes ser maltratado junto con el pueblo de Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Dios lo honró. Y lo llamó para que fuera el libertador de Israel. El que lo iba a sacar de aquella tierra donde estaban esclavizados. Qué hermoso, hermano, lo que hace el Señor. Y usted sabía que Moisés, según los eruditos, escribió 5 libros que se llamó el Pentateuco. El Pentateuco. ¿Cómo lo escribió Dios, hermano? Lo dotó. Pero era un hombre que tenía el conocimiento, por eso Dios lo usó. Igual pasó con Pablo. Escribió 14 epístolas. Bueno, algunos dicen que fueron 13 solamente. Pero a veces le colocan a hebreos, que no sabemos, ¿verdad?, exactamente quién fue el escritor. Pero fue un hombre que escribió la mayor cantidad del Nuevo Testamento. Que era un hombre preparado, pero a la vez era un hombre íntegro. Dios quiere usarte, amado hermano. Dios quiere usarte. Sigue esforzándote. No creas que Dios no ve tu esfuerzo. Dios ve tu esfuerzo. Dios ve lo que has pasado. Las lágrimas que a lo mejor has botado por tus ojos en las noches. Pidiéndole al Señor, Señor, me preparé, pero ¿para qué me preparé? Señor, hice tantas cosas, pero ¿para qué lo hice? El Señor no se ha olvidado de eso. El Señor te va a abrir puertas. Sigue adelante, sigue mejorando. A veces es necesario mejorar un poco más. La única manera, ¿verdad?, que el país mejorará, hermano, es ese, ¿verdad? Hubo un hombre que se llamó Lee Kuan Yew. Fue el primer ministro de Malasia. Y tuvo como meta hacer de su país del primer mundo, siendo del tercer mundo. Y su plan era traer industria, crear viviendas, mandar a la gente a la escuela. Y la única manera para que el país mejorara era que su gente mejorara. Hoy en día es un país, hermano, súper desarrollado. Entonces Dios quiere eso, hermano. Dios quiere el avance. Dios no quiere el atraso. No, Dios quiere el avance de las cosas. Primera de Reyes 10:10 dice: y dio ella al rey 120 talentos de oro y muchas especies y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Saba dio al rey Salomón. En ningún momento habían visto tantas especies en Israel como la que trajo esa reina de Saba. O sea que las bendiciones de Dios vienen en abundancia. Diga amén. Pero quiero darte algunos consejos para que sigas progresando en el Señor y sigas progresando también personalmente. Y el primer consejo es: sigue estudiando. Hay que seguir preparándose. Sigamos preparándonos. Y usted sabe qué pasa. Cuando usted se prepara, las personas los están mirando a usted. Sí. Sus hijos los están mirando a eso. usted. Y dice: si mi papá pudo, yo también voy a poder. Una de las cosas que más me hizo a mí estudiar No, pero fue eso. tocamos Porque yo decía a mis hijos, do, la menor. tienen que ¿no? tener ejemplo Ahorita, ¿no es? de que su papá se esforzó, que su mamá se Pa. esforzó.
Ah, sí, ¿verdad? La Y otra es aunque de no tu tuvimos las fidelidad. condiciones Yo pensé para que era tu poder fidelidad. estudiar Ah. cuando era nuestro tiempo de nuestra juventud, lo hicimos aún en una etapa ya adulta, Ah, pero lo hicimos con gozo. Y una de mis etapas era, yo quiero que mis hijos Ah, sepan. sí, mira que la pegamos sí las se dos, la de pueden tu hacer las fidelidad cosas. y la otra. Y comenzamos secularmente y estudiamos. Mi esposa sacó como 5 carreras para luego poder sacar Bueno, la pero la vamos a tocar todas en Esa dos, sí ¿no? estudió, ¿No? pero con grandes sacrificios. Porque es así, hermano. A veces hay que No hacer sé, dime sacrificios. tú. Y todavía seguimos estudiando. Ah. Ya estamos haciendo la tesis para graduarnos, amén. Ok, sí, ella va a cantar las dos. Para graduarnos de la segunda licenciatura. ¿Estabas cómoda con el tono que estaba? Dijo que sí. Y usted sabe por qué es eso. Ah, bueno, Porque yo dámela ahí, quiero pues. que usted también, Me la dicta, hermano, grosera. se esfuerce en estudiar. Para que usted entienda que es necesario, que es importante desarrollarnos, No, que no, no estoy aprendamos. transportada en nada. Porque Dios nos quiere usar grandemente. Amén. Muchos Que jóvenes se la desaniman bajo. a ver que se incrementa la tasa de desempleo, los bajos sueldos que perciben los La profesionales. bajo entonces. Pero no te desanimes por eso. Eso no durará toda la vida. Llegará el momento en que se abrirán las puertas. Amén. Ante más sabidurías y logros académicos que tú obtengas, más puertas se van a abrir. Triunfa en el temor a Ajá, Jehová. cuéntame, ¿cuáles son los acordes? Proverbio 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la Pero sabiduría no me canta. y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ajá. Mira, pues estoy ¿Cuántos transportada, ¿no profesionales viste? no hay, hermanos, que no son íntegros? Infinidades. Son pocos a veces los que usted consigue que son verdaderamente honestos. Ah, Lo como que si quieren es estuviese sacar tocando en do, pero... provecho. Ah, ya, ya. En Listo, una listo. oportunidad, alguien muy conocido Bueno, ahí. fue a un médico, ¿no? Y cuando él llega al médico Sí, ustedes ve, están ahí juntos. fue juntos, pero ahí por la atrás. esposa. Y la esposa tenía algo allí y él le dijo, mira, eso hay que operarlo. Eso hay que operarlo. Él no se quedó con esa, sino que fue otro médico, porque eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Fue otro médico. Pero usted sabe qué era lo que sabía el médico, que él tenía un seguro de HCM. Ahí es la Y menor, en ¿no? ese tiempo ¿La ese menor? seguro pagaba mucho. ¿Sí? Y recuerdo que él fue a otro médico. Y el médico ve también. Y dice, no, mira, tú te vas a comprarte esto y eso. Eso es algo sencillo, eso no tiene nada. Y él Ya se vaya, queda espérate, mirándolo dale y dice, otra vez pero, porque no me... ¿verdad, doctor? Ya. Sí. Mira, pero yo vengo acá de un médico que me dijo que había que operarla. El hombre se Ajá. quedó asombrado. Dice, no, tú lo que tienes es que hacerle eso que te estoy diciendo. Eso no es de operación. Hermano, y ese hombre se puso tan bravo que fue al consultorio y por poco le cae a golpe al El médico. principio, tu fidelidad. Porque el médico sabía que era eso real, que no era para Sol, ¿no? operación, él quería operarla. Pero imagínese, iba a operar a alguien simplemente No. por el dinero, no era necesario. Y así hay mucha gente, hermano. Qué importante es que usted tiene al Señor menor. y que usted es íntegro delante de Dios. Y cuando usted hace las Bueno, cosas con Sol. integridad, hermano, Dios comienza a Do. bendecir tu vida. A lo mejor ese médico más nadie fue para allá, porque imagínense, perdió clientela, perdió a él y perdió a muchos más. A los que él le contara no iban para allá. Entonces gente que por querer ganar pierde. En la última parte, Pero no el sé cómo es la íntegro cosa. perdiendo gana. Diga ven. Gloria ¿Ah? a Dios. La reina de Saba oyó No hablar te- de la fama que Salomón había alcanzado para honra Dios del mío. Señor. Dale, no Para importa honra nada. del Señor. El Voy a logro darle desde de el su principio, tu carrera, fidelidad. de su logro académico, no debe ser para aumentar el Ay, ego, ¿verdad? Para usted Sol. verse más grande que los demás o creerse Fidelidad, superior dos, a ¿no? otros, sino para que usted exalte Después la menor. el nombre del Señor. Para que usted le Después diga re a menor. las personas, podemos tener títulos, pero tenemos que decir como lo dijo el Y dos. apóstol Pablo, todo lo tengo por basura Ay, para ganar a billo, Cristo. billo.
Cuando usted tiene todo lo que usted tiene y todos sus logros, Ay, pero usted los santo pone a Padre. los pies del Señor, allí el Qué Señor potente. comienza a levantarte. Porque Él dice que Dios, hermanos, exalta al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Ponte en pie, vamos a orar. Y vamos a decirle, Señor, ayúdame, ayúdame.